Estás completamente loco. Ahora todos te odian. Todos odian a Israel. Ahora, cuando escuchas esa cita, la lista de personas que podrías imaginar que la dijeron probablemente empieza y termina con aquellos que pasan su carrera política oponiéndose al Estado judío. Probablemente no empieza con Donald Trump. Y sin embargo, esas palabras son completamente suyas en una llamada con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que finalmente llevó a un frágil alto el fuego entre Jerusalén y Hezbolá. Como ya es prácticamente el procedimiento estándar para los altos el fuego en 2026, nadie está realmente de acuerdo sobre lo que se pactó exactamente, así que quién sabe cuánto va a durar. Mientras tanto, las fuerzas israelíes siguen profundamente dentro del Líbano. Su ministro de Defensa ha sugerido abiertamente adoptar el enfoque al estilo Gaza en zonas del sur del país, y Trump dijo que logró que Jerusalén cancelara lo que describió como una gran incursión de las fuerzas de defensa de Israel en Beirut, incluso mientras reprendía abiertamente a Netanyahu. Así que abróchense los cinturones, damas y caballeros, esta actualización está de locos. El video de hoy es patrocinado por CyberGhost VPN. Miren, creo que la gente sobreestima muchísimo lo privado que es el Internet. La persona promedio probablemente se conecta a una red Wi-Fi pública en un aeropuerto llamada Wi-Fi gratis. Esta vez sí es real, definitivamente no es un hacker. Y escriben sus contraseñas, revisan su banco y esperan que el universo sea amable con ellos. No lo será. Mientras tanto, tu proveedor de Internet, redes aleatorias, sitios web y especialmente la mitad del ecosistema moderno de Internet están rastreando silenciosamente lo que haces en línea. Por eso recomiendo CyberGhost VPN. CyberGhost cifra tu tráfico de Internet y lo enruta a través de servidores seguros en más de 100 países, haciendo que tu actividad en línea sea mucho más difícil de rastrear. Y lo mejor es que es extremadamente sencillo. Lo enciendes y de repente usar el Wi-Fi del hotel o la red del aeropuerto ya no se siente como si estuvieras entregando tus datos a desconocidos. También te permite acceder a contenido con restricciones geográficas de plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime y Disney Plus, lo cual es útil porque, al parecer, los acuerdos de licencias fueron diseñados por reinos medievales. Y una sola suscripción funciona en hasta 7 dispositivos, así que puedes cubrir tu teléfono, laptop, tableta, lo que sea, y aún te queda suficiente para tu familia o amigos. Además, CyberGhost tiene una estricta política de no guardar registros, lo que significa que ni siquiera ellos rastrean lo que haces en línea. Honestamente, es una de esas cosas en las que no piensas realmente hasta que te das cuenta de cuánto de tu vida existe en línea ahora. Así que ve a cyberghostvpn.com/warfronts para obtener CyberGhost VPN con un 84% de descuento más 4 meses extra, respaldado por una garantía de devolución de dinero de 45 días. Mantén tu privacidad, mantente seguro, desbloquea contenido global, consigue CyberGhost VPN ahora con un 84% de descuento más 4 meses extra gratis, garantía de devolución de dinero de 45 días. Ve a cyberghostvpn.com/warfronts. Ahora volvamos al episodio de hoy. Durante casi toda la guerra con Irán, ha habido otro conflicto que ha recibido mucha menos atención, la campaña de Israel contra Líbano. Para ponerlos al tanto, poco después de que Estados Unidos e Israel iniciaron sus respectivas campañas contra la República Islámica, el grupo libanés Hezbollah decidió unirse a la contienda. Comenzaron a lanzar cohetes desde el sur del territorio libanés hacia Israel, arrastrando a todo el país a otra guerra más. Israel, para sorpresa de absolutamente nadie, respondió al ataque inicialmente en las ubicaciones de Hezbollah en el sur del Líbano, pero gradualmente expandió sus ataques para incluir el Valle de la Bekaa en el este del país, así como la ciudad capital, Beirut. Hasta ahora, casi 3.500 personas han muerto y más de 10.000 han resultado heridas. Este siempre iba a ser un momento decisivo para el Líbano. Los días de fingir que el Estado podía coexistir pacíficamente con las fuerzas paramilitares de Hezbollah han terminado efectivamente. El presidente Joseph Aoun y el primer ministro Suleimán han marchado juntos, prohibiendo las actividades militares del grupo durante la guerra y acusándolos de ser traidores a su país en nombre de Irán, y dejando muy claro que estas no son palabras que retirarán cuando el conflicto termine. Para Israel, sin embargo, esta actitud fue vista como demasiado poco y demasiado tarde. Los ataques desde territorio libanés no son nada nuevo. Jerusalén ha estado luchando por encontrar una manera efectiva de contrarrestarlos desde hace ya buena parte de medio siglo, y anteriormente Israel ocupó partes significativas del Líbano durante casi 2 décadas. Más recientemente, después de un conflicto en 2024, establecieron un proceso con el gobierno en Beirut para desarmar a Hezbollah de una vez por todas. Y a pesar de los esfuerzos de las Fuerzas Armadas libanesas, o LAF, para lograrlo, el grupo ha sobrevivido. Según algunas estimaciones, en realidad se estaban rearmando más rápido en otras partes del país de lo que el ejército podía desarmarlos en el sur. Sin embargo, desde que comenzó la última guerra, Jerusalén ha adoptado algunas de las posturas más maximalistas imaginables. Varios políticos israelíes de alto rango, incluido el ministro de Defensa, están pidiendo el establecimiento de una zona de seguridad al estilo de Gaza. El ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, fue más allá y abogó por la anexión total del país hasta el río Litani.
Si se implementa, eso representaría la pérdida de aproximadamente el 10% del territorio total del Líbano. Esto no es solo un concepto abstracto, uno que existe únicamente en el papel en las oficinas de los planificadores de guerra en Jerusalén. Durante la primavera, las fuerzas de defensa de Israel entraron en el sur del Líbano en gran número. Aunque las cifras exactas son confidenciales, se ha informado que el número de tropas involucradas está en decenas de miles. Mientras estuvieron allí, se pusieron a trabajar destruyendo al menos 9 puentes sobre el río Litani, una medida que el ministro de Defensa, Katz, ordenó para cortar lo que las fuerzas de defensa de Israel describieron como las líneas de suministro de Hezbollah que movían combatientes y armas hacia el sur. Al sur del río, las excavadoras arrasaron pueblos enteros. Imágenes satelitales mostraron el centro de Qiyam, Bint Jbeil y muchos otros reducidos a tierra desnuda. Las fuerzas de defensa de Israel informaron que encontraron depósitos de armas y túneles bajo casas de civiles, una práctica conocida utilizada tanto por Hezbollah como por Hamas para aumentar el costo de atacar sus ubicaciones. Desde entonces, áreas cada vez más extensas han sido desalojadas de sus residentes, con las órdenes de evacuación más grandes emitidas el 27 de mayo para vastas zonas del país, incluyendo la ciudad de Ta, una de las ciudades habitadas de forma continua más antiguas del planeta. Las estimaciones actuales sitúan a los desplazados en más de 1 millón. Dado que todo Líbano tiene solo unos 6 millones de habitantes, esa es una cifra impresionante. Pero fue el avance de las fuerzas de defensa de Israel a finales de la semana pasada lo que demuestra cuán sin precedentes es realmente esta guerra. Por primera vez desde el año 2000, las fuerzas de defensa de Israel cruzaron al norte del río Litani. En menos de 48 horas, la brigada Gilani tomó el castillo de Beaufort, de gran importancia estratégica, una estructura de la época de las cruzadas que durante mucho tiempo sirvió como símbolo de la anterior ocupación israelí de 18 años. La facilidad con la que pudieron capturarlo es un testimonio de la posición debilitada de Hezbollah. Las fuerzas de defensa de Israel originalmente fracasaron por completo en su primer intento de tomar el castillo en 1980. No fue sino hasta 2 años después, en 1982, que lograron tomarlo, pero a costa de perder a 6 soldados a manos de la entonces ocupante Organización para la Liberación de Palestina. Esta vez parecía que cayó sin resistencia. Netanyahu, mientras tanto, se encontraba en la frontera norte y lo calificó como un golpe devastador, dando después la orden de profundizar y expandir las operaciones. Y aún así, a pesar de todo el territorio que han tomado, Israel no ha podido detener los disparos. Hezbollah ha estado utilizando intensamente pequeños drones FPV y cada vez más de ellos se están volando usando cables de fibra óptica que hacen que el equipo de interferencia de las fuerzas de defensa de Israel sea completamente ineficaz. Las fuerzas de defensa de Israel han tenido dificultades para montar una respuesta significativa y han recurrido a repartir escopetas a los soldados como último recurso. En los últimos días, el proyecto de amenazas críticas informó que Hezbollah ha estado expandiendo continuamente el alcance de sus ataques con misiles al golpear áreas más densamente pobladas más adentro del país, incluyendo la ciudad de Carmiel y los suburbios concurridos en las afueras de Haifa. Si este conflicto ha pasado en gran medida desapercibido, las discusiones entre Beirut y Jerusalén han sido absolutamente invisibles. Han estado en curso y, si se creen los informes, al menos al principio parecía que podrían dar frutos reales, con la próxima ronda de negociaciones programada para concluir en Washington mañana por la tarde. La gran pregunta ahora es, ¿traerán alivio o simplemente marcarán el inicio de otra fase en esta guerra poco reportada? Y antes de entrar en la siguiente fase de esta guerra poco reportada, déjenme contarles sobre nuestro nuevo sitio para suscriptores, Frontstoco. Y sí, sé que probablemente sientas que ya has escuchado todo esto antes, pero créeme cuando te digo que Fronts ahora es más grande, más elegante y, me atrevo a decirlo, más atractivo que antes, aunque probablemente no debería decirlo. Es un sitio web y no de ese tipo de sitios web. Así que inicialmente lanzamos Frontstoco como un lugar donde los fans de Warfronts pudieran obtener aún más del análisis que les encanta aquí en el canal principal, pero ahora se ha convertido en algo mucho más grande y mucho más nerd. Además de 2 videos exclusivos que publicamos cada semana, ahora también ofrecemos 3 artículos detallados a la semana de verdaderos expertos, cubriendo temas tan específicos como el impacto de la campaña de ataques de Ucrania en la logística rusa o una explicación a fondo sobre la crisis en Malí. Y empezando esta semana, también vamos a estar publicando documentales mensuales de larga duración. Más tarde hoy vamos a lanzar un video exclusivo de 82 minutos narrado por un servidor que intenta meterse en la mente de Kim Jong-un y el liderazgo norcoreano para entender la manera en que ven el mundo. Como dije, es contenido bastante nerd y solo estará disponible en Frontstoco. Si quieres verlo, tendrás que suscribirte. Y una suscripción cuesta solo $5 al mes o $50 al año. Eso es Frontstoco. Y ahora, volvamos al fuego y la furia que consumen Líbano. En cualquier discusión sobre Medio Oriente, es casi imposible evitar mencionar a Irán, y esta no es la excepción. Desde la Operación Furia Épica, la campaña militar de Washington contra la República Islámica, que aparentemente llegó a su fin a principios de abril, ha habido una disputa sobre a quiénes se supone que debe abarcar el alto al fuego. En el centro de ese debate se encuentra el pequeño Líbano. Si ese acuerdo original realmente incluye o no al Líbano, en gran medida depende de a quién le creas.
Pakistán, que actuó como mediador en las discusiones, afirma que sí, que el Líbano estaba incluido, pero no parece tener ningún documento firmado conjuntamente que respalde lo que se acordó en primer lugar. A partir de ahí, las cosas se dividieron en líneas bastante predecibles. Estados Unidos e Israel insistieron en que el acuerdo no incluía al Líbano, mientras que Irán sostenía que sí lo hacía. Beirut, por su parte, ha sostenido de manera constante que Irán no estaba autorizado para negociar en su nombre. Teherán tiene todas las razones para mantener esa postura, ya que Hezbollah es uno de los pocos aliados que tienen en la región, y el grupo ha sido durante mucho tiempo un componente clave en la estrategia de defensa militar de Teherán. Especialmente en respuesta a la reciente escalada de Israel en Líbano, Teherán lo convirtió en una línea roja tajante. Lo tomas o lo dejas. Si Washington quiere un acuerdo, Israel tendrá que cesar sus operaciones. Al menos en teoría, eso no es completamente nuevo, pero ayer, el 1 de junio, Teherán cumplió sus amenazas. Suspendieron las negociaciones y se retiraron por completo, e incluso amenazaron con que sus aliados hutíes en Yemen cerraran el estrecho de Bab el-Mandeb como forma de represalia por las acciones de Israel. Este estrecho es esencialmente un segundo, aunque un poco más pequeño, estrecho de Hormuz al borde del Mar Rojo, por si a más no fuera ya suficiente. ¿Verdad? Para entonces Trump había estado publicando durante casi media semana que ambos estaban a punto de llegar a un acuerdo. El memorando de entendimiento que actualmente están discutiendo Irán y Estados Unidos extendería el alto al fuego actual por 60 días, aunque los detalles completos no se han hecho públicos. Por un momento, durante el fin de semana, el presidente parecía convencido de que un acuerdo estaba a la vuelta de la esquina, llegando incluso a decir que estaba levantando el bloqueo estadounidense de Hormuz, aunque la orden real para hacerlo nunca se dio. Trump no ha sido particularmente expresivo sobre el tema del Líbano históricamente, así que es difícil saber cuánto le importa realmente, pero sí se reunió con la embajadora de Beirut en Estados Unidos el otro mes durante las negociaciones con su homólogo israelí. Ella también causó una buena impresión. Todo fueron sonrisas cuando ella le dijo que quería su ayuda para hacer que el Líbano fuera grande otra vez. En general, parece estar comprometido a lograr que los libaneses e israelíes lleguen a algún tipo de acuerdo, en parte para ayudar al Líbano, en parte para presentar algún tipo de logro de su campaña en Medio Oriente, y en parte para que deje de ser un obstáculo en las negociaciones con Irán. Todo esto hace que el momento de la escalada de Israel sea mucho más difícil de interpretar como una coincidencia. Netanyahu ya estaba furioso por el acuerdo con Irán en sí o por el proceso para llegar a uno. Axios informó que después de una llamada con Trump el 20 de mayo, Netanyahu estaba furioso y presionaba fuertemente para reanudar las operaciones militares contra Irán en lugar de negociar. En cuestión de días, la campaña en Líbano se intensificó al máximo, todo ocurriendo en el mismo periodo que ese memorando y las conversaciones entre Israel y Líbano programadas para esta semana. Para el ala de anexión de la coalición de Netanyahu, hacer estallar ambos caminos al mismo tiempo sirve al mismo propósito. Ningún gobierno libanés, mucho menos uno soberanista y de línea dura, se va a sentar en una mesa para ratificar la pérdida de su propio territorio, y ningún acuerdo con Irán se cerraría con operaciones como esas en marcha. Tomando todo esto en cuenta, uno no puede imaginar que Trump estuviera precisamente encantado de ver que las negociaciones con Irán colapsaran, una vez más, esta vez por la campaña continua de Jerusalén. Pero incluso para los estándares de 2026 de "no me esperaba esa mierda", la noticia que salió ayer fue realmente impactante. Así es hora de hablar de esa maldita llamada telefónica. La llamada telefónica. Ahora, mira, hay muchas cosas que puedes decir sobre Donald Trump. Exactamente cuáles sean esas cosas dependerá mucho de tus creencias previas, pero ser un crítico frecuente de Israel probablemente no esté en la parte superior de tu lista. Esa reputación se la ha ganado bien durante ambos periodos de su presidencia. Trump ha sido uno de los presidentes estadounidenses más consistentemente pro-Israel en la historia. Este reconocimiento también le ha dado una influencia sobre Israel que la mayoría de los presidentes anteriores no tenía y que ocasionalmente ha utilizado para contener a Jerusalén cuando le conviene. El ejemplo más destacado de esto fue después de la Guerra de 12 días el verano pasado. Israel estaba listo para lanzar una campaña total contra la República Islámica en ese momento, mientras que Trump insistió en que intentaran negociar. Cuando Jerusalén hizo un escándalo, él simplemente los ignoró, anunciando públicamente que un alto al fuego ya estaba vigente y que Israel había aceptado, y así quedó la cosa. Esta vez, Trump llamó a Netanyahu para decirle lo que necesitaba en Líbano, otro alto al fuego, y estaba dispuesto a ponerse en contacto con Hezbollah para lograr un acuerdo bilateral en el que ambas partes aceptaran dejar de atacar. Por lo que parece, Netanyahu estuvo de acuerdo. En menos de una hora, Trump estaba anunciando que había un alto al fuego, aunque los detalles aquí, como siempre, son confusos. Trump fue más allá, afirmando que el alto al fuego había evitado una gran incursión de fuerzas terrestres de las fuerzas de defensa de Israel que supuestamente marchaban hacia el norte, hasta la propia Beirut. Fuentes israelíes negaron que tal ataque estuviera en marcha, así que al final todo se reduce a en quién confías. Pero dejemos algo en claro. Cualquier invasión israelí a Beirut habría sido un gran acontecimiento que casi con toda seguridad habría hecho colapsar las negociaciones de paz en curso entre Beirut y Jerusalén. Sin embargo, estas solicitudes hechas a los dos grupos no son simétricas. Que Hezbollah detenga sus ataques significaría una pausa.
El grupo sobrevivió para luchar otro día, lo cual no es algo de lo que vayan a quejarse precisamente. Por otro lado, que Israel detenga la campaña significaría dejar de lado los objetivos por los que estuvo luchando y sangrando toda la primavera, sin garantía de que realmente pueda retomarlos después. Esta disparidad podría ayudar a explicar por qué Netanyahu se enfureció tanto con la solicitud desde el principio. Al parecer, la llamada telefónica se puso muy tensa. Según Axios, Trump perdió la paciencia con su homólogo israelí y su postura dura y constante ante todos los temas, diciéndole: «Estás jodidamente loco, estarías en prisión si no fuera por mí, te estoy salvando el trasero, ahora todos te odian, todos odian a Israel por esto, ¿y qué podemos decir?». Eso sí que es decir en voz alta lo que todos piensan en silencio. Y aunque no podemos verificar de manera independiente esta cita, fue ampliamente reportada por medios de comunicación confiables y llevó a Mark Levin, quien tiene buenas conexiones y es un partidario de Trump y Netanyahu desde hace mucho tiempo, a publicar que la filtración era una violación de la ley federal. En otras palabras, nadie siquiera se molesta en negar que sea genuino. Si este nuevo alto al fuego realmente se mantiene en Líbano es una incógnita, pero las primeras señales no son prometedoras. Una vez más, parece que las diferentes partes no están de acuerdo sobre lo que realmente incluye el acuerdo. Israel ha dicho que acordaron cesar sus ataques en la capital, pero que continuarían según lo planeado con sus operaciones en el sur del país. El gobierno libanés parece estar en una posición similar, aunque no idéntica. La oficina del presidente libanés publicó en X que los ataques israelíes sobre Beirut cesarían de inmediato, lo cual se ampliaría para abarcar todos los territorios libaneses, aunque esto no especifica un momento o plazo para que realmente suceda. El mayor factor impredecible aquí es Hezbollah, que parece estar siguiendo un rumbo completamente diferente. Uno de los miembros del parlamento del grupo, Hassan Fadlallah, afirma que el alto al fuego cubre todo el Líbano, no solo Beirut, y que cualquier cosa que no sea una retirada total de Israel del país sería inaceptable para Hezbollah. Si eso es cierto, casi con seguridad sería un punto muerto y todos volveríamos al principio, con solo el titular del siglo sobre una llamada telefónica entre Trump y Netanyahu como resultado. Es demasiado pronto para dar por terminado todo esto, ya que el diputado de Hezbollah no es el líder del grupo y puede que simplemente estuviera equivocado sobre el acuerdo o que estuviera mintiendo para no perder el apoyo de sus seguidores. Pero las primeras señales, al menos al momento de grabar esto, no son alentadoras. En las primeras horas del 2 de junio, hora de Europa Central, el Times of Israel informaba que las sirenas de alerta de cohetes sonaban en varias comunidades del norte y que las fuerzas de defensa de Israel derribaron al menos 2 cohetes de Hezbollah lanzados hacia la zona de Safed, en Galilea. Independientemente de si el alto el fuego logra resistir el paso del tiempo o se derrumba sobre sí mismo, esto ha sido un giro inesperado en la, de otro modo, extremadamente cercana relación entre Estados Unidos e Israel. Trump ya ha mostrado fuerza contra Netanyahu antes, pero nunca como ahora, y considerando que el primer ministro israelí está siendo atacado por sus amigos en Washington y por su coalición en casa, es difícil ver cómo podrá mantener el equilibrio por mucho más tiempo. El regreso de Netanyahu al cargo lo ha llevado a enfrentarse a una inmensa cantidad de adversarios al mismo tiempo, y por un tiempo parecía que podría lograrlo. Pero su aliado más cercano básicamente le acaba de decir que se vaya al diablo, y más vale que creas que el resto del mundo estaba escuchando. ¿Qué implica eso para la relación entre Trump y Netanyahu y para la guerra que se supone que deben librar juntos? Es una pregunta que ninguno de los dos parece estar particularmente listo para responder. Y el resto de nosotros probablemente solo lo sabremos cuándo y si es que las bombas empiezan a caer de nuevo. Gracias por vernos. Y chequen eso de Corea, lo de Corea del Norte sobre Kim, está bastante bueno. Tienen que ser miembros de Fronts, pero vale la pena, se los prometo.